Esta exposición es presentada por su compañero Fidel Neftalí Meneses Cuevas. La inmunidad jurisdiccional de los estados. La soberanía debe ser entendida desde dos aspectos. Como primer punto tenemos el aspecto interno, el cual sería la libre autodeterminación del Estado para regular su organización política, jurídica, social y comercial interna. En el segundo punto tenemos el aspecto externo, el cual es la independencia y autonomía del Estado en sus relaciones con los demás miembros de la comunidad internacional. La soberanía de los estados implica que ningún estado tiene autoridad sobre el otro. La inmunidad abarca al Estado mismo, su gobierno, las entidades que ejerzan prerrogativa del poder público, así como los objetos utilizados en el ejercicio de tal poder, y los órganos estatales de las relaciones internacionales. Entre paréntesis está el jefe de Estado, ministro de Relaciones Exteriores, agentes diplomáticos y consulares, entre otros. De este último aspecto emanan algunos principios reconocidos por el derecho internacional, como lo son la igualdad de todos los estados frente al derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de los estados y la inmunidad de jurisdicción de los estados. La inmunidad jurisdiccional de los estados adquiere cada vez mayor importancia, puesto que el Estado participa cada día más en las relaciones internacionales privadas de naturaleza comercial e industrial. Las necesidades estatales en materia financiera y tecnológica llevan a los países a recurrir a la contratación con entidades extranjeras. Se puede percibir la multiplicación de los actos estatales con proyectos extranacionales. La impunidad de jurisdicción surge cuando ante un tribunal nacional se presenta una demanda contra un estado extranjero o contra un organismo que le es dependiente, o cuando existe una pretensión de adoptar una medida coactiva, entre paréntesis ejecución de una sentencia contra los bienes pertenecientes a un estado pero situados en un territorio de otra nación. Las tres tendencias doctrinales actuales en materia de inmunidad del Estado. Como número 1, tenemos un sector de la doctrina sostiene que hay un principio universal y fundamental de la inmunidad de los estados, al que pueden hacerse excepciones en determinadas circunstancias. Otro sector argumenta que no existe tal norma general, sino más bien reglas que permiten la inmunidad de los estados en algunas circunstancias y no en otras. En el punto número 3, todavía hay otro sector que sostiene que si bien puede existir perfectamente una regla general relativa a la inmunidad de los estados, esta contiene restricciones y excepciones. Regulación interna en la materia. Por lo que se refiere a la regulación internacional, solo existe una convención multilateral, la europea, suscrita en Brasilia en 1972, y dos proyectos: el proyecto de Convención Interamericana sobre la Inmunidad de Jurisdicción de los Estados en enero de 1983, la cual no se adoptó. El proyecto de artículos sobre inmunidades jurisdiccionales de los estados y sus bienes de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. En el artículo segundo de la Comisión del Derecho Internacional se establecen las definiciones de los términos utilizados
y se define Estado de la siguiente manera: el Estado y sus diversos órganos de gobierno. Los elementos constitutivos de un Estado federal. Las subdivisiones políticas de los estados que están facultadas para realizar aspectos en ejercicio de las prerrogativas del poder público del Estado. Los organismos o instituciones del Estado y otras entidades en la materia en que están facultados para realizar actos en ejercicio de las prerrogativas del poder público del Estado. Los representantes del Estado actúen en tal carácter. En lo que concierne a las limitaciones o excepciones a la comunidad, se contemplan en la parte número 3 del proyecto. Por tanto, no se reconoce la inmunidad de jurisdicción en los siguientes casos: la celebración de un contrato mercantil por un Estado con una persona física o jurídica extranjera, salvo que las transacciones celebradas entre Estados o transacciones mercantiles si las partes han pactado expresamente otro acuerdo. Los contratos de trabajo entre un Estado y una persona física respecto de un trabajo efectuado o que haya de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de ese otro Estado. Tal es el caso de los trabajadores locales empleados en las embajadas y consulados. Lo anterior no es aplicable. Si el trabajador ha sido contratado para desempeñar funciones estrechamente relacionadas con el ejercicio del poder público, si el objeto del proceso es la contratación, la renovación del contrato de trabajo o la reposición de un candidato, si el trabajador no era nacional ni residente habitual del Estado del foro en el momento de contratarse el contrato de trabajo, si el trabajador es nacional del Estado, empleador en el momento de incorporarse al proceso, si el Estado empleador y el trabajador han pactado otra cosa por escrito, salvo que por motivos de orden público los tribunales del Estado del foro tengan conferida jurisdicción exclusiva por razón de la materia objeto del proceso. Práctica mexicana en materia de inmunidad. La práctica mexicana se caracteriza que gozan los estados por reconocer la inmunidad jurisdiccional, de que gozan los estados extranjeros de acuerdo con las normas del derecho internacional privado. Esta inmunidad se concede por todos los actos que realiza un estado extranjero, en el que el ejercicio de su potestad estatal, además de comprender los bienes de los cuales dichos estados son titulares, y utilice en ejercicio de tal potestad. Demandas en que el Estado no involucre expresamente su inmunidad. Demandas entabladas por el Estado extranjero ante un tribunal nacional. Demandas que no se refieran a actividades desempeñadas por el Estado extranjero en el ejercicio de su potestad soberana, sino aquellos propios de una persona privada, por ejemplo, actividades esencialmente mercantiles o civiles. Demandas en el territorio nacional. No se concede la inmunidad a los estados extranjeros que en litigios presentados ante sus tribunales no reconozcan la reciprocidad, la inmunidad jurisdiccional del Estado mexicano. Por mi parte esto sería todo, les agradezco que hayan llegado a esta parte de la exposición.